La última cena. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda a decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12. Mientras unos comían, él les dijo: En verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿Seré yo, Señor? Él contestó: El que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó, diciendo: Beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber el fruto de la vida hasta el día en que lo beba de nuevo como con ustedes en el reino de los cielos de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes caerán esta noche y ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré adelante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: Aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: Yo te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. Pedro insistió: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. En el huerto de Getsemaní, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Les dijo: Siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo, permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres tú. Volvió donde sus discípulos, lo halló dormidos. Dijo a Pedro: ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos del sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. El traidor está a punto de llegar. Toman preso a Jesús. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor le había dado esta señal: al que yo dé un beso, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús, le dijo: Buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: Amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús
sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús les dijo: vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre y él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder y tienen que cumplirse las escrituras. En ese momento Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Jesús comparece ante el consejo judío. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote, Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos, hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: este hombre dijo: yo soy capaz de destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienen nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre de Dios vivo, te ordeno que no nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Yo les digo más: a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas diciendo: ha blasfemado, ¿por qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron: merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciéndole: Mesías, adivina quién te pegó. Las negaciones de Pedro. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: tú también. Pedro pensaba que no iba a hacerlo y lo hizo. Se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estabas hablando. Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes: este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: sin duda que eres uno de los Galileos. Se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre, y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Necesitaba llorar porque era el discípulo que más amaba a Jesús. Por eso quedó como jefe de la iglesia. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, al gobernador. La muerte de Judas. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando la moneda en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar en dinero al tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron al cementerio de extranjeros.
Por eso ese lugar se llamaba Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio de lo que tasaron los hijos de Israel, y lo dieron al campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús comparece ante Pilato. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y la autoridad judía lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una sola palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso, llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿A quién quiere que deje libre, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No metas con ese hombre porque es un santo, y anoche tuvo un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles a cuál de los dos quieren que les suelte, ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: Crucifícalo. Pilato insistió: ¿Qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Y Pilato se lavó las manos. Al darse cuenta Pilato de que no, se lavó las manos y no hubo culpable. Y el Padre, Dios, dispuso las cosas así. Y se tenían que cumplir. ¿Qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo. Y les dijo: Ustedes responderán por su sangre. Yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo.